Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo. Bienvenidos a este su programa. Mi nombre es Luz Adriana Valle, ya saben que les comparto desde el corazón aquí desde Colombia y hoy venimos con un tema súper importante que nos va a ayudar a avanzar un poco en este camino de evolución y tiene que ver con la liberación emocional. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son estas frecuencias, finalmente todo en el universo es frecuencia, es onda, es partícula, y estas frecuencias que pueden ir desde lo más denso, como puede ser la vergüenza, que en la escala del doctor David Hawkins nos marca en 20, o puede ser la culpa que nos marca en 30, la apatía en 50, y así vamos subiendo, como también vamos subiendo en este nivel de frecuencia hacia las frecuencias de aceptación, de razón, de amor, de alegría, de paz que nos van subiendo. Entonces, las emociones son básicamente frecuencias de onda o de energía en la cual nos movemos cotidianamente. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan pensamientos y se retroalimentan siempre uno al otro. Bien, hay diferentes tipos de emociones. Están las propias. ¿Cuáles son las emociones propias? Yo voy por la calle, voy manejando, de pronto alguien se me atraviesa, se me salta el Valle Santa, como decimos aquí en mi tierra, el apellido, y entonces de pronto saco la cabeza por la ventanilla y le digo, fíjese por dónde va, o no, el semáforo, ¿no? Mira, cuando yo logro expresarla, esa emoción se suelta, se tranquiliza. El problema es que no siempre las emociones las podemos eh, soltar o manejar, ¿sí? O respirar y entonces ahí también la puedo soltar, ¿cierto? En las negativas, digamos, en las que se consideran de baja frecuencia, para no ponerles el término negativo. Pero hay emociones que nos sobrepasan. Entonces, esas emociones que no sobrepasan, los llamamos emociones atrapadas. Entonces, de lo que se trata es de liberar emociones que se han quedado atrapadas. Estas emociones, ¿dónde se quedan atrapadas? Realmente lo que yo he mirado en lo cotidiano es que se quedan en nuestro cuerpo físico o en alguno de los cuerpos, el etérico, el emocional, el mental, pero es muy frecuente que estas emociones atrapadas nos puedan generar síntomas físicos. Estas emociones atrapadas pueden ser propias, pueden ser prenatales y pueden ser heredadas. Entonces, las propias son aquellas cosas que me pasan a mí, pero que no logro procesar en el momento y que se quedan allí. Allí queda la huella porque esta es una emoción que me sobrepasa, que no puedo eh, manejar en el momento y se quedan allí ancladas. Entonces, estas son propias, me pasan a mí. Pero resulta que también hay emociones que son prenatales. ¿Qué quiere decir? Mamá queda en embarazo, es una adolescente, no está casada, tiene mucho miedo de que sus papás se enteren de que quedó en embarazo, oculta el embarazo lo más que puede. em, Puede ser, por ejemplo, que la mamá de mamá, o sea, mi abuela, la maltrate porque fue una inconsciente, por sinvergüenza, por lo que... Y esas emociones quedan atrapados en ese bebé, en ese feto. Las emociones que tiene mamá pueden quedar allí apresadas. Pero también está lo que mamá sintió del miedo, el miedo a morirse, por ejemplo, el miedo al abandono, de que papá cuando se dé cuenta que está en embarazo, ella se quede sola, ¿sí? Puede estar la rabia porque le dijo a papá que estaba en embarazo y él le dijo, esos problemas suyos, a mí no me interesa. Entonces, todas esas cosas que han pasado a mamá puede quedar registrado o puede no realmente queda registrado en ese bebé que va a nacer. Entonces, muchas veces tenemos estas emociones que no sabemos de dónde vienen y yo digo, no, pero yo no siento miedo, yo no siento vergüenza, yo no siento, porque yo no la tengo registrada de manera consciente, pero aparecen ahí
porque nuestro inconsciente es como una cinta magnética donde ha guardado absolutamente todo. Entonces, estas emociones de lo que sintió mamá queda en el bebé, queda registrado. Entonces hay emociones propias y hay emociones prenatales. ¿Qué son las emociones heredadas? Aquellas que yo tengo, que heredo tanto de papá como de mamá, de abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos. Yo he encontrado en sesiones emociones que vienen trayendo hasta de 13 generaciones atrás. Hellinger nos dice que nosotros somos producto de 7 generaciones o más. Entonces puede ser que yo encuentre una emoción en mí de desamparo y yo digo, pero yo no sé de dónde viene esta emoción. Puede ser que esa emoción de desamparo no sea mía, sino que sea heredada de esta, por ejemplo, tatarabuela. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, de estas emociones? Cuando entramos en el código, en el libro del Código de la Emoción del doctor Bradley Nelson, él trabaja toda esta parte de la liberación de emociones. De hecho, él trabaja con este aparatico que es el MacBoy. Realmente sirve cualquier imán, ¿sí? Entonces, podemos liberar estas emociones y lo puedo pasar a través del meridiano gobernante. Ahorita les digo cómo lo podemos liberar, pero quiero mirar primero cómo sabemos cómo es esta emoción. Entonces, yo puedo testar con un test de kinesiología, que puede ser el péndulo, que puede ser mi cuerpo, que puede ser cualquier, realmente podemos, después hablamos de pronto en otro momento de los test de kinesiología, pero a través de cualquiera de los test de kinesiología yo puedo medir cuál es la emoción que tengo allí atrapada para liberar. Entonces, cuando aparece una emoción, en el libro del Código de la Emoción aparece una tarjeta, digamos, con emociones y tú puedes ir mirando si la emoción que necesito liberar está en columna A, columna B, par, impar, y puedo ir mirando para poder detectar cuál es la emoción. Vamos a encontrar una emoción de humillación. Entonces, esa emoción de humillación, ya luego yo voy a testar de la misma manera si esa es propia, si es prenatal o si es heredada. Si es propia, yo puedo preguntar luego a qué edad fue. Entonces, la puedo encontrar a los 7 años. A veces es muy temprano, como por ejemplo, si es prenatal, yo puedo mirar en qué mes de gestación, en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, ¿sí? Si es en el tercero, en el mes séptimo, en el octavo, en el noveno, puedo ir a determinar, digamos, dónde se implanta esta emoción atrapada. Es muy difícil recordarlo, por supuesto, o sea, no lo tengo registrado porque es a manera muy temprana. A veces no sabemos qué pasó, solamente podemos decir en qué momento del periodo de desarrollo fue que se generó esta emoción atrapada. Si es heredada, entonces preguntamos, ¿esta emoción de humillación es propia? No. ¿Es heredada? Sí. ¿La heredé de papá? No. ¿La heredé de mamá? Sí. ¿Mamá la heredó de alguien más? Sí. ¿Del abuelo o de la abuela? De la abuela. ¿La abuela la heredó de alguien más? Sí, ¿no? Y así es como les digo que encontrábamos en esta persona con la que trabajaba un problema, que tenía un problema de cuello que era ya crónico, con medicación y demás, y era cantidades de emociones de humillación, propias, prenatales, heredadas de la línea materna, de la línea paterna, y llegamos hasta 13 generaciones atrás. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que tenemos esa emoción y puede ser que simplemente yo no las tenga conscientes y pueden ser propias, pueden ser prenatales o pueden ser heredadas. La gran ventaja es que como es energía, esta energía se puede limpiar. ¿Cómo lo podemos hacer? Una vez que detectamos cuál es la emoción, en qué momento se genera, si es propia, si es prenatal o si es heredada, tenemos una cosa que se llama el meridiano gobernante. El meridiano gobernante va desde el labio superior, pasando por toda la línea media, pasa por aquí, por la frente, por la coronilla y va por toda la columna hacia abajo. Si yo soy la terapeuta, yo puedo limpiar a través de la columna vertebral esta emoción. Pongo la intención de que esta emoción sea liberada. O puede ser que si yo me lo voy a hacer a mí misma, entonces simplemente voy a pasar el imán de la frente, no hay necesidad que me lo ponga desde acá, con que pase de la frente, pasando por la coronilla hasta la nuca, voy a ir limpiando
esa emoción de humillación, de vergüenza, de miedo, de lo que fuera. Y esta es una de las formas de limpiar. Podemos hacerlo también a través de la intención, conectando con nuestro campo, abriendo campo magnético. En las sesiones que yo hago ya solamente para algunos ejercicios utilizo el imán, pero con que yo diga abro campo magnético. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico es un campo electromagnético mucho más fuerte y mucho más poderoso que el del imán. Entonces simplemente activo ese campo energético y pongo la intención y libero. Y cuando testo me doy cuenta que ha quedado evidentemente liberado. Es como si quitáramos mugre, como si quitáramos anclas que nos mantienen en una densidad baja. Al limpiar estas emociones, nuestro nivel de conciencia sube. Y al subir nuestro nivel de conciencia, nuestro mundo cambia. ¿Por qué? Porque con lo que yo me hago resonante, con lo que yo de alguna manera vibro, atraigo lo que está en mi nivel de frecuencia. Entonces, Pedro de Malas, que estaba allá abajo y que lo orina el perro, lo caga la paloma, lo salpica el bus, como ya saben que lo digo, deja de ser ese para pasar como al siguiente piso, al siguiente nivel, donde eso ya no está, no le corresponde. Y es la maravilla de saber que esto lo podemos ir limpiando. Entonces, bueno, ahí esa herramienta lo hacemos en las consultas individuales, como les decía, de medir los niveles de conciencia, de expandirlo a través de la liberación de emociones, de patrones, de creencias limitantes, y a medida que vamos limpiando este tipo de información, vamos sutilizando, vamos subiendo este nivel de conciencia y nos hacemos merecedores a nuevas realidades. Bueno, creo que era lo que quería contarles en este día. Si les pareció interesante, no olviden darle like, sobre todo compartir con otros este conocimiento, esta información que les puede ser de mucha utilidad. Pueden hacerme los comentarios también allí debajo, sus preguntas, y recuerden contarme sobre qué temas les gustaría que trabajáramos en nuevos episodios. Ha sido un placer estar aquí hoy con ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Bendiciones para todos.